palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. El Señor, como decía el hermano Cristian, llegamos hoy al último sermón del libro de Hebreos. El Señor ha sido bueno, estos 42 sermones que hemos compartido, y hoy es un gozo poder terminar esta carta. Vamos a leer del versículo 18 hasta el 25. Lea conmigo y luego mantenga su Biblia abierta para seguir la lectura. Hebreos capítulo 13, versículo 18 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por la bendición que nos das de poder compartir este sermón. Gracias, Señor, por la bendición que nos da de poder escuchar tu palabra. Te ruego que abras nuestro entendimiento para poder comprender las verdades que están aquí en el pasaje, junto con sus implicaciones prácticas, que podamos entenderlos, obedecerlos, que sea de provecho para nuestra vida, que realmente vos hables a nuestro corazón en este día y que podamos, Señor, estar atentos a tu palabra. Dame buen entendimiento para explicar cada uno de estos textos y que en todo tu nombre pueda ser glorificado en medio nuestro. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es El valor de llevarnos bien con los demás. Hoy concluimos con la serie de sermones de la epístola de los Hebreos. Realmente ha sido hermoso compartir junto con ustedes todo este camino que hemos hecho en este tiempo, casi un año y medio. Las enseñanzas que hemos visto acerca de la supremacía de Cristo y de cómo eso es razón más que suficiente para seguir adelante sin importar lo que pase, nos ha llevado incluso a reflexionar acerca de la base de nuestra fe y la seguridad de la salvación. Nos ayudó a pensar mucho también respecto a por qué no hay otro camino a la vida eterna fuera del que estamos, por más tentador que se vean otros caminos. Nos ha enseñado también la importancia que tiene para cada creyente tanto el buscar a diario de una comunión plena con Dios por medio del Hijo, como también una relación sana y comprometida con otros creyentes en el marco de una iglesia local. Una cosa y otra no pueden descuidarse si queremos avanzar, hemos visto mucho de esto. Y bueno, algo de eso también lo vamos a ver en este sermón final de la carta. El autor viene dejando en este capítulo final varios mandatos para su audiencia original, respecto a áreas prácticas de su vida, también en cuanto a la relación con sus líderes, con sus pastores, y buscando que ellos entiendan la relación estrecha que había entre la obediencia a estos pedidos y su propia perseverancia, es lo que hemos estado viendo aquí, ¿no? El pasaje que vamos a tratar esta tarde va a ir por esa misma senda, dejando algunos conceptos más a tener presente y dando también saludos y una última bendición a esta congregación que el escritor, por lo que vimos, tanto ama, tanto estima, y a las que espera, como vamos a ver aquí en breve, poder volver a visitar y volver a estar con ellos. Encontraremos un llamado a mantener una relación adecuada entre creyentes y en cómo eso colabora en que podamos seguir adelante. Así que haremos bien en prestar atención a esta enseñanza, ya que, como en aquel entonces, hoy también precisamos recordar que para perseverar en la manera adecuada en la fe, se requiere mantener la unidad y armonía con nuestros hermanos en Cristo. Así que con eso en mente te animo a seguirme con atención en este sermón final de la carta. El tema del sermón es el siguiente: para perseverar en la fe necesitamos relacionarnos bien con los demás. Ese es el tema.
Repito, para perseverar en la fe necesitamos relacionarnos bien con los demás. ¿Cómo lo hacemos? El texto presenta 3 acciones. La primera de ellas la tenemos en los versículos 18 y 19. Es la acción de orar por los demás. Orando por los demás. El pasaje comienza con un pedido especial del autor para sus lectores. Versículo 18. Lea conmigo nuevamente. Dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Analicemos un poco lo que se presenta para entender correctamente qué se está requiriendo. Lo primero es la cuestión central de esta sección, lo primero que dice el texto. Dice, oren por nosotros. Esto es lo que solicita el autor. Oren por nosotros. En esta relación tan cercana que posee con su audiencia, los anima a que oren por él y por otros hermanos que estaban cerca de él cuando redactó la carta. Algunos tal vez también habían ocupado algún rol de liderazgo tiempo atrás, por eso pide por él y por estos hermanos. También podemos ver en el texto cuál era uno de los pedidos de esta oración en particular. Le dice, oren por nosotros, y dice, oren porque confiamos en que tenemos buena conciencia, pero deseamos conducirnos bien en todas las cosas. Es muy interesante lo que aquí plantea en este pedido de oración. Creo yo que es una de las paradojas justamente del ministerio cristiano y por qué lo hace tan diferente a cualquier otro tipo de servicio que en el mundo se haga. ¿Cuál es esa paradoja? Bueno, que un siervo se esfuerza por andar en rectitud en todas las cosas para así tener una conciencia agradable, una conciencia limpia, pero a la vez, aunque se esfuerza, reconoce la obra de gracia de Dios en su vida, ya que sabe que no puede lograr cumplir con ese propósito sin el sostén de parte del Señor. ¿Se entiende? Nos esforzamos, pero siempre reconociendo que es la gracia de Dios la que obra para que podamos hacer lo que nos toca hacer y para poder vivir de una manera adecuada. Pablo lo entendía así, ¿no? Esta paradoja del ministerio, y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, habla de esta paradoja y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Ven? Ahí está esa paradoja. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, que el resto de los apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esa es la paradoja del ministerio cristiano. Por eso, entendiendo que debe esforzarse, pero a la vez necesita la gracia de Dios, porque si no, no lo puede realizar, es que entonces, como hace aquí, recurre a los hermanos para que lo ayuden con este propósito. Como requiere la asistencia de Dios, es que precisa de que ellos oren para Él, porque desea justamente mantenerse en una conducta buena en todas las cosas. Él hasta acá había visto cómo su conciencia estaba tranquila, pero dice, necesito que oren para seguir manteniéndome así. También se menciona un aspecto más de la oración que solicita, luego de decir orar por nosotros, también vuelve a repetir y dice, ruega de mantenerse de esta manera, porque también, si el Señor lo permitía, su deseo era poder ser restituido muy pronto a ellos. Recién mencionaba que este hombre, tiempo atrás, los había administrado de manera personal. Él había estado como su pastor, por eso tenían este tipo de relación con ellos. Ahora en ese momento no estaba con ellos, como estamos viendo, por eso los está ministrando por medio de una carta, como es la que les envió. Pero en este deseo de conducirse de la forma más adecuada, anhelaba poder prontamente volver a ser restituido de forma presencial, volver a ir a ellos y volver a poder pastorearlos junto con los pastores que estaban en ese momento. Ese era su deseo. ¿Por qué él deseaba tanto volver? Bueno, entendemos por todo lo que nos ha dicho la carta que él amaba a esta congregación que por tiempo la había estado pastoreando. Y todavía ese amor seguía latente en su corazón. Por eso quería que ellos lo tuvieran muy presente para que de eso de alguna manera los motivara a orar mucho más por él. Que oraran por él no solo para que se mantenga con una buena conciencia y conduciéndose bien, sino oren porque quiero volver a verlos, quiero volver a estar con ustedes, oren por mí. Porque si el Señor me permite, quiero prontamente ser restituido y estar nuevamente con ustedes. Ahora, antes de avanzar, podría generarse la duda, ¿por qué les pide tanto esto?
¿Hay algo tal vez de fondo que origina estas expresiones de parte del autor antes de culminar la epístola? Bueno, de acuerdo a lo que veremos con más detalle en la siguiente sección, cuando le pedirá que soporten la exhortación que les ha enviado por carta, se puede considerar que en la mente, muy probablemente del autor, podría haber ciertos resquemores. Porciones de la epístola, como hemos visto, y si por ahí vos estás hace muy poco, te animo a ver otros sermones, los anteriores, hay parte de la epístola que contenían, como hemos visto, advertencias muy duras, amonestaciones fuertes hacia la audiencia. Los solicita por momentos a que evalúen su propia fe, su propia profesión de fe, a partir de las decisiones que estaban pensando tomar. Incluso confronta ideas que antes para ellos lo eran todo. Sabemos y entendemos que ellos provenían del judaísmo y algunas de las cosas él confronta en cuanto a ese deseo de volver atrás y de lo que ahora ellos se sentían tentados a volver. A eso él les respondió en su momento que ya no tenían ningún tipo de valor, sino que incluso eran parte del pasado. Él le dice, no tiene sentido que vuelvan a las cosas del judaísmo porque ya eso pasó, quedó atrás. Es parte del viejo pacto y con la venida de Cristo se estableció un nuevo pacto que reemplaza lo anterior. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en capítulo 8, versículo 13, cuando el autor dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, o sea, el antiguo pacto, el pacto mosaico, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Para nosotros tal vez esta clase de explicación no tiene mucho sentido porque no venimos de ese contexto, pero imagínense para esta gente, para lo cual es el antiguo pacto y las cosas que tenían que ver con el antiguo pacto eran mucho. Él está diciendo, ya no sirven de nada, incluso pronto va a desaparecer todo eso. Como sabemos que realmente termina de pasar cuando en el 70 el templo es destruido y ya no hay más templo. Él está adelantando algo que va a pasar en muy poco tiempo. Ya no va a haber ni siquiera sacrificio ni sacerdote porque no va a haber más templo. Va a desaparecer, ya no va a existir más. Para nosotros decir, bueno, está bien, tampoco es para hacerse tanto drama. No, pero para esta gente decir estas cosas era fuerte. Por eso es que antes de finalizar la carta, el autor quiere dejarles algo claro. No se sienta acusado en su conciencia de nada malo, porque todo lo que les ha dicho es la verdad, aunque haya sido duro. No se ha alejado ni un poco de la sana doctrina que ellos necesitaban abrazar para seguir adelante, pero así todo, para evitar dudas o malentendidos, les indica que su deseo es ir pronto a verlo, para que entonces al estar de nuevo junto él pueda ahondar más en la enseñanza y asimismo compartir la comunión y el afecto que los une. Dice, él escribe todo esto porque bueno, ya no va a venir más, entonces no tira palo. No, él le ha estado explicando todo esto, pero él asume que va a volver a estar con ellos porque los ama. Pide sus oraciones porque no quiere que la carta sea un motivo de distanciamiento entre ellos y la congregación. Bueno, entiende que al orar justamente por él, que estos hermanos oren por él, esta relación podría sostenerse de manera adecuada. Un comentarista también agrega lo siguiente que es interesante, escuche. Dice así un comentarista, el escritor trata de decirle a los lectores que se da cuenta de su inquietud acerca de su instrucción y de sus exhortaciones, pero que él mismo no tiene mala voluntad. Puede entender que algunos de los lectores no estén complacidos con la abolición de los preceptos levíticos por causa de la tradición de los padres. Pero en su propio corazón el escritor está persuadido de que su conciencia está limpia. Él se ha dedicado al servicio de Dios y por consiguiente desea vivir honradamente en todo. Desea ayudar a los lectores y serles de utilidad como fiel pastor. En suma, él está diciendo, ténganme confianza. Los lectores pueden estar seguros de que su pastor no los está llevando en una dirección equivocada con sus enseñanzas acerca del sacerdocio y del pacto. Y luego con la insistencia, como vimos en el versículo 2, de rogar que oren por su regreso, al decir más os ruego, este comentarista agrega lo siguiente. Cuando habla de más os ruego, el original expresa una idea repetitiva en el sentido de aumento. Os insto aún más a orar por mí.
El escritor ha de entender que él desea instar más y más a la oración comunitaria por su posible reunión. Su deseo es estar con los miembros de la iglesia lo antes posible. Ahora, lo que quedaría por responder en todo esto es el concepto que se desprende. A la luz de esta sección podemos afirmar que una manera en la cual construimos armonía y unidad dentro del cuerpo de Cristo es con claridad orando por los demás. Orar unos por otros, orar por tu hermano, que tu hermano ore por vos. Los cristianos, hermanos, sin importar el rol que ocupen en la iglesia, son muy beneficiados cuando otros oran por ellos. Esto es así. Como compartía esta semana, el gran predicador Charles Spurgeon dijo una vez: nadie puede hacerme un favor más grande en este mundo que orar por mí. Y hermanos, esto es tan cierto para el pastor Charles como para el autor de la carta que pide que oren por él, como para cada creyente. Todos deberíamos decir y pedir: hermanos, oren por mí. Necesitamos que otros oren por nosotros y por ende otros requieren que oremos por ellos. Ya sea con un pedido como el que aparece en esta sección, pero que bien vale para cualquier otro tipo de circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado en su soberanía obrar en la vida de los suyos por medio de la oración sincera, humilde y constante de la misma iglesia. Muchas veces oramos por cuestiones para nuestras vidas y está bien, pero también en muchas ocasiones Dios ha determinado obrar en nuestra vida por medio de lo que otros oran por nosotros. Como vemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 18, cuando Pablo le pide a los hermanos que oren por él. El apóstol pedía eso. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Él pide: oren por esto. Pero también hay algo más, hermanos. A través de todas estas oraciones es que entonces se construyen relaciones sanas en la iglesia local. Es así. A través de orar unos por otros es que nos vamos uniendo más, vamos teniendo una mejor relación de unos con otros. Pensando en ello, entonces llegamos a la conclusión de que la perseverancia en la fe de cada cristiano se relaciona con la actividad tan amorosa de orar. O dicho de otra forma, si para perseverar en la fe necesitamos relacionarnos bien con los demás, entonces una de las acciones que el texto nos presenta de cómo hacerlo es orando por nuestros hermanos. Es que nos dediquemos regularmente en orar en nuestro tiempo a solas con Dios los unos por los otros. Así podremos ir construyendo una relación buena entre miembros. Es tomarte un tiempo durante tu oración y decir: Señor, te pido por tal hermano que está pasando esta necesidad, por tal hermana que está luchando con esto, por tal hermano que está en un momento difícil. Y a través de eso Dios va obrando, porque esa preocupación genera amor por nuestro hermano. Y cuando vemos que luego Dios responde, nos gozamos con él. Tristemente, hermano, este mandato es uno en el cual, por lo general, los creyentes están en déficit. Si ya de por sí a los creyentes no le dedican mucho tiempo a la oración, incluso cuando Dios le demanda lo contrario, dentro de esa poca oración, menos son los minutos que le dedican su semana a interceder por su familia en la fe. Probablemente sea uno de los mayores déficits que muchos creyentes tienen en dedicarle tiempo durante su semana para orar por otros. ¿Por qué? Bueno, porque algunos por ahí ni saben lo que sus hermanos necesitan. A veces me pasa, le pregunto hermano a otro: ¿viste lo que le pasó a tu hermano? ¿Qué le pasó? ¿Cómo no sabe? No sé. Pero mira, en el grupo dijo que había pasado tal cosa, ¿no? En el grupo de WhatsApp compartió. Ni cuéntame. A uno ni saben lo que les pasa. No tienen idea. Otros lo saben, pero no les preocupa. Uno dice: ¿cómo que no me preocupa? Sí me preocupa. Mi pregunta es: si te preocupa, ¿puede ser que no te acuerdes cuando orás? O sea, si vos me decís que te preocupa y después cuando vas a orar no orás,
Por más que me diga que te preocupa, no te preocupa realmente, porque si te preocupa realmente, en el momento de orar, lo recordás. Es que me cuelgo. Pero cuando es un problema para nosotros, nunca nos olvidamos de pedir. ¿Por qué? Porque lo nuestro muchas veces sí nos preocupa. La pregunta que cabe hacernos es ¿cómo es posible perseverar de forma adecuada si descuidamos este deber tan importante de uno con otros? Hermano, no hay excusa. Debemos arrepentirnos si nuestra dedicación a la oración por otro es nula o escasa. No hay buena relación que se pueda construir de esta manera y no es lo que el Señor desea de nuestras vidas. Su ejemplo justamente nos golpea, incluso en momentos difíciles en su ministerio terrenal, el Señor Jesús no se olvidó de nosotros y oró al Padre por cada uno de nosotros. Usted recuerda Juan capítulo 17, el Señor ya estaba a punto de ir a un momento de mayor dolor y aflicción, pero en su oración Él dijo lo siguiente: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿De quiénes son esos? Nosotros. Él oraba por nosotros. ¿No debemos actuar entonces de la misma forma, siguiendo su ejemplo? Orar por los demás. Otra manera que el texto nos presenta de cómo tenemos que buscar tener esa buena relación es bendiciendo a los demás. El pasaje prosigue presentando una hermosa expresión de parte del autor para su audiencia. Dice versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es interesante, muy lindo esta parte. Luego de indicar su deseo de ir pronto a ellos, lo que hace el escritor es dar a esta sección una bendición especial a los hermanos, que en cierta manera concentra varias de las enseñanzas ya expresadas durante la carta. Mire, podríamos haber hecho hasta 2 sermones solamente tratando esta bendición, la riqueza que tiene. Obviamente no nos da el tiempo y por eso seleccioné solo algunas cosas. Pero después léalo completo y repase cada cosa. Y si usted estuvo prestando mucha atención a toda la carta a los hebreos, va a encontrar en esta bendición un montón de detalles que se relacionan con todo lo que él viene expresando. Algunas vamos a ver ahora, pero tome después el ejercicio de mirar y va a encontrar muchas conexiones más con lo que él viene diciendo. En primer lugar, vemos que se centra en Dios Padre. Habla del Padre como el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Luego se enfoca en Dios Hijo. Lo llama el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Estas palabras nos recuerdan, por ejemplo, algo que la epístola ha transmitido casi al comienzo. ¿Se acuerdan? Refleja esa relación filial entre la primera y la segunda persona de la Trinidad, en la cual el Padre exalta al Hijo por su obra redentora. ¿Se acuerdan allí en capítulo 1, versículo 5, cuando vimos? Porque ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el Padre y Él me será mi hijo. ¿Se acuerdan esa que vimos? A su vez habla del Padre como el Dios de paz, lo que nos hace acordar del acceso que su pueblo tiene ante su trono. Este Dios tan grande que es digno de ser temido, como nos reflejaba Hebreos 12:29, es también al que podemos acceder con confianza, como vimos en capítulo 4, versículo 16. ¿Se acuerdan? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La pregunta que nos hacíamos es, ¿cómo este Dios tan temible por lo santo que es puede permitirnos tener acceso a su presencia? ¿Cómo es posible eso? Bueno, lo vimos, es solamente a través del Hijo. Es por medio de la obra del Hijo que justamente se establece la paz con Dios para poder ir a su presencia. Por eso también el Hijo, como vimos, un antitipo de Melquisedec, es reconocido como Rey de paz en capítulo 7, versículo 2.
Es Jesús, llamado el gran pastor de las ovejas, o sea, nuestro guía, nuestra autoridad. Esto nos recuerda que Él nos apacienta, nos cuida, da su vida por nosotros, para nuestro bien, como nuestro buen pastor. En capítulo 9, versículo 11 decía: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, nuestro representante, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, y aquí está la diferencia, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él nos abrió camino por medio de su sangre hasta el lugar santísimo, para que hoy podamos entrar por medio de su propia vida. Tan relevante es su obra que con su sangre ha establecido, como vimos, un pacto nuevo y mejor, uno que es eterno, en el cual se nos ha prometido obrar a nuestro favor para siempre. Capítulo 5, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. De acuerdo a esa obra, es que afirma el texto que Él ha determinado hacernos aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad. Pero no solo nos habilita para eso, sino que también, como dice aquel pasaje, Dios actúa en nosotros haciendo lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. La obra es clara, hermanos. El Señor Jesús ha hecho por los creyentes todo lo necesario para que ahora puedan vivir de una manera agradable delante del Padre. Ninguno de los cristianos podía hacerlo por sí mismo, pero ahora por medio de la sangre de Cristo y con su guía, cada creyente es capaz de abundar en toda buena obra, como vimos en capítulo 9, versículo 14. ¿Se acuerdan? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Por todo esto, hermanos, finalmente el autor dice que el Señor, o que al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La respuesta más adecuada a lo que Jesús ha hecho es que, como vimos capítulo 13, versículo 15, ¿se acuerdan? Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, como la que aquí el predicador lo está presentando, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y así podríamos seguir, hermano. Esta bendición está llena de referencia a todo lo que Él ha expresado, un hermoso resumen de todo lo visto. Pero, ¿por qué presenta todo esto? Bueno, como decía al comienzo, el foco de esta sección está puesto en bendecir a los receptores de la carta, darles una bendición. O sea, se les expresan buenos deseos por medio de palabras edificantes y que sean de ánimo para ellos. ¿Qué fue lo que en particular aquí dijo? Bueno, podríamos leerlo de la siguiente manera, lo puse así como para entenderlo. Es como que el autor le está diciendo: mi deseo para ustedes, queridos hermanos, es que el Padre los capacite por medio de su Hijo para que puedan honrarle en todas las cosas por medio de lo que hagan para Él, y que de esta manera el Señor reciba toda la gloria por medio de sus vidas. Eso es lo que le está diciendo acá. Qué hermosa bendición, hermano, lo que le está dando, ¿no? Es precioso lo que le está diciendo. Qué bueno que es poder dedicarle a otro creyente palabra de este tipo. Pero pensando también, hermano, en los momentos difíciles que estos cristianos estaban pasando, qué oportuno también hacerlo. Estoy convencido que al leer esta bendición, que estos hermanos al leer esta bendición, a escuchar esto de parte de un siervo al que amaban, seguramente se sintieron reconfortados. Porque uno dice, bueno, hay momentos en la carta donde los amonesta, donde los exhorta, claro que sí. Pero no todo en la carta es amonestación, exhortación. También había lugar para expresiones cálidas, afectuosas, como está aquí y como están en otros pasajes. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el capítulo 6, versículos 9 y 10? Luego de exhortarlos en ese capítulo de manera dura, en el versículo 10 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores,
y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Expresiones preciosas, bendiciones. Bendiciones, bendecir a otros, palabras edificantes que son muy necesarias cuando el que las recibe está pasando un momento de angustia. Se vuelve una ayuda muy buena para que siga adelante en el camino. De esto surge entonces la segunda acción requerida para una buena relación con los demás, que es útil para perseverar en la fe. Bendecir a otros, bendecir a los demás. Expresando a otros buenos deseos, palabras edificantes y amorosas que se relacionen con verdades y promesas de la Escritura. No cualquier cosa, sino verdades y promesas de la Escritura que van a contribuir con la perseverancia de los demás. Y mucho más cuando se encuentran en tiempos de aflicción. Qué precioso que es cuando estamos atribulados, desanimados, y alguien tal vez a través de la palabra nos bendice con alguna palabra, nos fortalece. Y esta sección también lleva a la reflexión, porque hay creyentes a los que les cuesta muchísimo bendecir a sus hermanos. O lo hacen, pero de forma superficial. Y yo bendigo, hermano, le digo bendiciones. Y nada más, ¿viste? Así re serio, ¿viste? No hay mucho para decir. Otro dice, no, yo sí bendigo, ¿no? Pero lo hacen con cosas que no tienen nada que ver con la Escritura. Si no, yo le digo buenas palabras, ¿no? A una hermana dice, yo le digo, hermanita, qué lindo peinado. ¿No? Sí. O por ahí otro hermano, ¡fua! Qué lindo el celular que te compraste. O sea, eso no está mal, pero eso no es bendecir a través de lo que vemos aquí. La pregunta es con cuánta regularidad tenemos expresiones buenas hacia otros que tengan que ver con la vida cristiana y sus beneficios. Ya hemos visto en otro momento la importancia de decir, hermano, seguí adelante, Cristo viene pronto. Recordad que nuestro galardón nos espera del otro lado, que tenemos que sufrir por Él para reinar con Él. Recordad que esta vida es breve. Y decirnos esas cosas muchas veces no están en ese tipo de palabras edificantes. En este tipo de expresión, el autor está en la misma página que el Señor. El Señor Jesús, cuando notó angustiados a los discípulos, los animó respecto a verdades eternas. En Juan capítulo 14, versículo 1, le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No se turben, estén tranquilos. Lo mismo hacían los apóstoles, animaban a otros a que siguieran adelante, recordándoles preciosas promesas y enseñanzas. El apóstol Pablo en capítulo 15 de 1 Corintios explica sobre la resurrección y sobre entender realmente cómo es esta verdad. Y les hace recordar que esto va a pasar, que un día van a resucitar y un día la muerte va a ser destruida para siempre. Y que ellos van a reinar para siempre con el Señor. Y luego de este precioso capítulo, el último versículo, da una aplicación, los anima y les dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mi pregunta es, ¿cuántas veces decimos estas cosas? Sigue adelante, hermano. Nuestro trabajo no es en vano. Recordad que el Señor un día nos llevará a su presencia. De alguna manera los cristianos han perdido estas buenas costumbres. ¿Por qué? Bueno, a veces tal vez por estar muy ensimismados en ellos mismos. O por haber adoptado la corriente individualista de este mundo, en la cual lo único que importa es estar bien con uno mismo. Así te dice el mundo, que lo único relevante sos vos y tus conflictos internos, lo que realmente importa. Otros lo hacen porque están demasiado, o no lo hacen, no se ven en esto, porque realmente están demasiado ocupados con los asuntos de esta vida, como para bendecir a su familia en la fe.
Pero otros, en algunas ocasiones, incluso llegan a lo contrario. En vez de bendecir, hasta llegan a maldecir, a dar malas palabras hacia otros. Ya en algún momento veremos en Santiago, pero Santiago es bastante duro con esto. En Santiago capítulo 3, versículo 8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ello bendecimos al Dios y Padre, y con ello maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Es lamentable, pero muchos cristianos dan lugar a malas expresiones, a no bendecir a sus hermanos por los cuales Cristo también murió. Creo que en muchos momentos, en cuanto a cómo usamos nuestra lengua, cabe la misma exhortación que Santiago. Hermanos, esto no debe ser así. ¿De qué sirve afirmar que somos cristianos si la manera de hablar que nos caracteriza no es el bendecir a los demás, sino más bien proferir expresiones vanas, poco edificantes o que no benefician a otros? ¿Cómo podemos esperar perseverar de una manera adecuada si fallamos en esto? Ser un discípulo de Cristo, hermanos, se refleja no solo en lo que hacemos por los demás, sino también en lo que les decimos. Mi pregunta es: ¿estás bendiciendo a tus hermanos como este texto nos anima a hacerlo? Finalmente, la tercera acción es siendo considerados con los demás. Orar por los demás, bendecir a los demás, siendo considerados con los demás. El texto prosigue con unas expresiones más por parte del autor. Dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La primera de estas expresiones se dirige hacia una solicitud que tiene que ver con todo lo que ha redactado. Les ruego, hermanos, está diciendo que toleren la exhortación que les he dado, ya que les he escrito de forma breve. En cuanto a esta primera expresión, hay diferentes opiniones entre los eruditos sobre qué significan estas palabras. Creo que es bueno considerar algunas cuestiones para poder entender. Podemos notar, por un lado, que el pedido es en un tono amable. Dice: os ruego, hermanos. Da la idea de que es alguien que tiene mucha estima por aquellos a los que les escribe y a quienes ha ministrado, como vimos antes de forma presencial y ahora en este momento particular por carta. Les solicita puntualmente que toleren la palabra de exhortación que les ha enviado. Como ya hemos visto, la carta en sí no es como otras en las cuales se tratan diversos temas, no sé, Corintios, por ejemplo, sino que en este caso, a este tipo de carta, ya lo hemos hablado, se la reconoce como una homilía, o sea, como un sermón que trata acerca de algo de forma puntual. Es como una prédica en la que se dan muchos argumentos y aplicaciones a medida que se va avanzando, y todo esto puesto en este caso por escrito. El tono de la palabra fue el tipo exhortativo, se animó a los hermanos a considerar las verdades doctrinales que fueron presentadas para entonces luego aplicarlas en obediencia en cuestiones de su vida. Lo estuvimos viendo, ¿se acuerdan? Muchas veces entre medio va dando aplicaciones. Ahora, la razón que presenta de por qué debían tolerarlas es que les ha escrito de forma breve. Vimos que por momentos él definió no explayarse mucho. Algo de esto, por ejemplo, lo vemos en capítulo 5, versículo 11. El asunto en cuestión es que solo trató lo que consideró esencial para ese momento y ya. O sea, el autor reconoce a sí mismo que algunas cuestiones tratadas no eran fáciles de asimilar. Ya hablamos que algunas cuestiones tenían que ver con el contexto que ellos provenían, entender cosas que para ellos estaban muy arraigadas. Y por eso solicita a su audiencia que sean tolerantes con él. Es como si estuviera diciendo: hermanos, les pido por favor que cuando lean todo esto lo puedan soportar. Aunque alguno crea que no es así, he sido breve y solo escribí lo que hacía falta para que no se dieran a la lucha que estaban viviendo. ¿Entiendan eso? No lo tomen a mal. Les intenta aclarar para que no se produzcan malos entendidos. Ahora, habiendo dicho hecho, también vemos a lo siguiente, el versículo avanza con otra noticia. Le cuenta: sepan que nuestro hermano Timoteo está en libertad, así que si viene pronto a donde estoy, me va a acompañar cuando vaya a verlos.
Cuando aquí habla de Timoteo, la mayoría de los comentaristas concuerdan que se trata del Timoteo que todos conocemos, ¿no? El famoso, el hijo espiritual del apóstol Pablo. Aparentemente estuvo un tiempo en prisión, no sabemos ni el lugar ni el motivo, porque aquí la carta no lo dice, pero para cuando la carta es redactada, ya había sido liberado, lo que dice aquí el autor. Esto nos daría a entender que el autor de la carta era del círculo cercano al apóstol, pero como ya vimos antes, es difícil pensar que se trate del mismo apóstol, por razones que ya expliqué en su momento, no vamos a verlo de vuelta. Ahora, más allá de eso, más allá de estos detalles, lo importante de esta parte es resaltar que el autor está animado por esta verdad, o por esta noticia de que Timoteo está libre, y como le importa a sus oyentes, le transmite la noticia para que ellos también se gocen. Seguramente ellos no sabían de que Timoteo estaba ahora libre y entonces se lo cuenta. Finalmente, la sección presenta un pedido más que ya vimos en un sermón anterior. Les manda que saluden a sus pastores y a todos los santos, así como también los de Italia los saluda, que entendemos que eran personas conocidas por la audiencia original. Transmite su afecto tanto para los líderes actuales de la congregación como para cada miembro. Ahora, ¿no? Esto lo vemos por arriba. La idea es, habiendo hablado sobre la expresión del autor, lo que nos surge como duda es, ¿qué enseñanza sacamos de todo esto que dice, ¿no? Que nos cuente de que Timoteo está libre, que nos va a acompañar y que saludos para uno y para otro. Bueno, considero que el hecho de que procure dejar en claro todo lo que dijo fue para el bien de que todo lo que dijo fue para el bien de ellos y por tanto les ruego que lo tomen bien, que le transmite la buena noticia de que un siervo muy estimado por todos estaba libre y que tal vez pudiera ir a visitarlo y que envíe saludo también afectuoso de su parte y de otros hermanos. Lo que hace con todo esto es resaltar la consideración que tiene para con ellos. O sea, les importa mucho, son de gran valor para su vida. Por eso se toma tiempo, tanto para bendecirlo, como lo hizo en la sesión anterior, como también para aclarar ciertas cuestiones en las cuales no quería que fuera malinterpretado, para también transmitirle algunos cariños personales y algunas noticias lindas, como fue lo de Timoteo. Ahora, ¿quién hace algo así, de tomar todo esto? Bueno, alguien que tiene consideración por los demás. ¿Qué tan importante es esto? Bueno, yo creo que mucho, un montón. El Espíritu Santo puso en el corazón de este siervo que escribiera estas cosas. Especialmente en momentos de aflicción como los que la audiencia estaban pasando. Era bueno dejar las cosas en clara, transmitirle afecto, buenas noticias. A ver, compartamos como un juego. Hemos estudiado tanto esto, hermano, así que podemos ponernos por un momento en la piel de ellos. Recordemos la situación que están viviendo, recordemos el momento que llega de la carta con todo lo que está pasando. ¿Se acuerdan que hablamos del momento difícil que estaban pasando? Y ellos están terminando de leer toda esta carta que buscó ayudarlos, aunque fue dura. Y ellos están leyendo la carta, tal vez ahí en el final, ¿no? Este manuscrito que le mandan. Y dice algo así, ¿no? Hermanos queridos, les ruego que toleren mi exhortación. He sido breve. ¿Saben una cosa? Timoteo está libre. Si llega tiempo me va a acompañar cuando vaya a verlos. Saluden por favor a todos por ahí, a los pastores, a todos los demás. Los italianos también los saludan. Ahora, el juego quería hacer, ¿qué pensaríamos cuando leemos estas cosas? ¿Qué se nos viene a la mente, no? Habiendo pensado tanto, habiendo estado tanto con estos hermanos. Bueno, yo pienso, me imagino esto, ¿no? Hermanos, entre ellos estarían comenzando, nuestro pastor nos ama. Nos ha escrito para ayudarnos a que no cedamos. Pronto va a venir, ¿vieron? Y hasta capaz que Timoteo venga con él. Se acuerda de nosotros. Nuestros hermanos también. ¡Ah! Qué lindo saber que nos estima tanto. Cuando uno está en un momento tan difícil como estaban estos hermanos, cristianos tan afligidos, palabras como esta eran un bálsamo, hermanos. Qué consuelo el saber que un hermano suyo los tenía presentes,
que los corrigió con dureza, pero no desde la bronca, sino por el profundo amor que los unía. Sin duda, hermano, que esta clase de actitudes son muy útiles y necesarias para poder perseverar, que otros te tengan en consideración. Te anima tu corazón. Miren, lo hemos leído hace poquito, pero veamos nuevamente lo que le pasaba a Pablo en una experiencia de él con los corintios. Él dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflicto, de dentro temores. Estaba muy afligido, muy cargado, aquí lo dice con claridad, no lo estaba pasando bien, estaba muy mal. Pero dice Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Pablo está diciendo, estaba mal, estaba por el piso, pero que ustedes me hayan considerado en expresarme su afecto, en expresarme su estima por mí, me animó, me levantó, dice él, me regocijé porque lo vi a Tito, pero más me regocijé por lo que ustedes mostraron hacia mí. La tercera acción que el texto presenta de cómo nos relacionamos bien con los demás para lograr una perseverancia en la fe es siendo considerado con los demás. Al reflexionar estas cosas, puedo asegurar, tal como vemos por este pasaje, que el tener en consideración a nuestros hermanos fortalece la perseverancia de toda la iglesia, de todos los creyentes. Uno varias veces lo mencionaba, ¿no? Esto de contarles sobre lo que había pasado con Timoteo y que ellos supieran de que tal vez iba a ir a verlo. Uno pregunta, ¿no? ¿Hacía falta que el autor, ¿no?, les avisara que Timoteo ya no estaba preso? ¿Por qué tan importante, ¿no?, esto? Para que el Espíritu Santo, ¿no?, inspirara al autor a escribir esto. Evidentemente, esta información no iba a cambiar en nada la vida de Timoteo, que otros se enteren de que estaba libre. Pero, hermanos, sí era un gesto de consideración por parte del autor para su audiencia. Porque hay algo que no debemos pasar por alto, hermanos. Cuando decimos que somos hermanos, ¿no?, lo decimos todo el tiempo, el hermano tal, la hermana tal, somos hermanos, confirmamos entonces que somos ¿qué cosa? Familia. Y una familia que se precie como tal no es desconsiderada en la relación que tienen unos con otros. O dicho de otra forma, si en una familia los miembros no son considerados mutuamente, tal como vemos en nuestro texto, por ejemplo, como para contarles acerca de cuestiones que van aconteciendo en su vida, aclarar cosas cuando haga falta o expresarse afecto mutuo, por más que diga que son familia y que queremos tener una buena relación, si no cuidamos estas cosas, no va a haber buena relación. Si usted y yo somos familia, debemos ser considerados con los demás. ¿Se entiende? Porque así son las familias, o por lo menos las familias buenas. O por lo menos una familia en la cual queremos establecer una buena relación. Yo soy considerado con usted, usted es considerado conmigo. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Solamente algunas ilustraciones hipotéticas. Imagínense que tengo un accidente, ¿no?, o que me aconteció algo lindo y no lo comparto con nadie, no se lo cuento a nadie. Por ahí no pasa toda la semana, ¿no? Y ven que viene el pastor, ¿no?, con un yeso, ¿no? Ahí, ¿qué le pasó, pastor? Oh, ¿saben que me caí del techo? ¿Y por qué no me dijo nada? Bueno, no importa. No da. Usted se imagina, no sé, una hermana, ¿no? Puede ser cualquiera, no voy a decir ninguna, pero imagínese una hermanita embarazada, ¿no?
6, 7 meses, ¿no? Vino con la panza así y siempre uno de ¿qué pasó, hermano? ¿No? Algo pasó, ¿no? Estoy embarazada, 7 meses. Yo no me enteré, no conté nada. Imagínense, no sé, voy por la calle caminando, usted pasa cerca mío, ¿no? Y por ahí va a cruzarse para saludar y yo me empiezo a salir corriendo, ¿no? Cruzo así y me voy. Son ejemplos, pero digo, ¿puedo decir que soy considerado con los demás si hago esto? No, por supuesto que no. Esto no refleja desconsideración por los demás. Evidentemente no colaboran para nada en la perseverancia. Si yo me paso estas cosas, sí, pero vos decís que sos mi hermano y esto no es considerarme hermano tuyo. Porque los hermanos nos contamos las cosas, tristes a veces, lindas a veces, mostramos afecto, cuando hace falta buscamos aclarar situaciones. Pero nuevamente, con tristeza hay que decir que a veces esto es una situación que aparece en algunos cristianos. Incluso algunos hasta piensan todo lo contrario, que no hacen falta gestos de consideración con los demás o que no es algo importante para el desarrollo de una buena relación con otros cristianos. Algunos piensan eso. Es un error, hermano. En definitiva, si esto fuera así, para esos creyentes entonces la palabra hermano no tiene mayor sentido. O si los tiene, la verdad que en su fruto no se nota. Pero claramente debería ser, porque si somos hermanos, entonces somos hermanos. Y nos consideramos. Y fruto de que esto pasa, no perseveran de manera adecuada, ni son de utilidad para la perseverancia de esto. Esta actitud dista mucho, hermano, de la mostrada por el autor de la carta. Incluso del ejemplo que el Señor nos dejó. El Señor realmente tenía consideración por los demás. Le demostraba que eran importantes para Él. Solo un detalle, pero siempre me gusta verlo porque es un detalle mínimo, pero que muestra la consideración del Señor por sus hermanos, los discípulos. En Marcos capítulo 6, versículo 30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Se dan cuenta? El Señor tenía consideración de estos, sus hermanos. Vengan, descansen un poco. ¿Por qué decía esto? Porque los consideraba. Sabía que estaban agotados, sabían que necesitaban descansar un poco y Él se preocupaba por ellos. Y se lo mostraba en actitudes. En todo momento Él fue considerado. ¿Por qué? Porque eran su familia, así como lo somos todos nosotros. Y Él nos considera. Y miren lo que dice en Hebreos capítulo 2, versículo 11, ya lo hemos visto, pero es precioso ver cómo nos estima. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Él tiene consideración, no se avergüenza, son mis hermanos. Y esto es parte de la consideración, verlos a ustedes y decir, ellos son mi familia, son mis hermanos. Mi pregunta es, ¿realmente mostrás consideración con tus hermanos? La carta termina con un saludo del autor. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Con este mensaje breve, muy utilizado en aquel entonces, el escritor cierra su epístola, expresando a su audiencia respecto del anhelo de que la gracia de Dios esté con cada uno de ellos, y con el amén confirma ese deseo. Él sabe que los miembros de esta congregación, tan sacudida por la persecución,
necesitaban de la gracia divina día a día para poder perseverar hasta el fin. Las tentaciones eran fuertes, ya lo sabemos, renunciar a sus tradiciones les estaba costando muy caro en ese tiempo, pero la confianza y la fe en el invisible es lo que los sostendría hasta el fin. Tenían a favor de ellos un sumo sacerdote fiel y eterno que intercedía delante del trono de Dios en todo tiempo. La historia en ese momento, como sabemos, era muy complicada, pero no iba a mejorar. Muchos de ellos en muy poco tiempo iban a sufrir tormento, dolor y una muerte espantosa por causa de ser fieles al Evangelio. Pero no olvidemos que la historia nos cuenta que la gracia los mantuvo firmes hasta el final, a pesar de lo que vivieron. Hoy estos hermanos nuestros, esta audiencia original, descansan en la presencia del Señor, esperando muy pronto recibir un reino inconmovible. El Hijo ha hecho todo lo necesario para que eso sea posible. Ahora, para nosotros actualmente, el desafío es el mismo: permanecer fieles aunque el mundo nos desprecie y nos haga la contra, con una misma esperanza que la audiencia original. ¿Cuál es? Que el Señor está con nosotros, así como estuvo con ellos. Por lo tanto, mantengamos una relación amorosa y buena de unos con otros, apoyándonos en el Evangelio y, como vimos hoy, orando por los demás, bendiciendo a los demás y siendo considerados con los demás. De esta manera, perseverar hasta el final será mucho más sencillo para toda la iglesia. Me gustan las palabras de un predicador antiguo para ir cerrando esta carta. Dice lo siguiente, escucha: aquellos primeros lectores estaban viviendo en una época en que el orden antiguo y reverenciado se estaba rompiendo. Su adhesión a las venerables tradiciones no les iba a beneficiar nada en esta situación. Solo la adhesión al Cristo inmutable y triunfante podría llevarlos hacia adelante y capacitarlos para enfrentar un nuevo orden con confianza y poder. Así, en un día en que todas las cosas que pueden ser sacudidas son sacudidas delante de nuestros ojos y aún debajo de nuestros pies, agradezcamos por nuestra parte por el reino inconmovible que hemos heredado, que permanece para siempre, aun cuando todas las demás cosas sobre las cuales los hombres depositan sus esperanzas desaparezcan y no dejen rastro alguno. Demos gloria al Señor, hermano, y demos gracias por esta preciosa epístola que tanto ha hablado y edificado nuestras almas. Antes de terminar, quiero hacer un llamado a cada oyente que hoy me escucha y que todavía está sin salvación. Como hemos visto durante toda la carta, hay un mensaje que queda muy claro: ganar el mundo entero sin Cristo es igual a no tener nada. Pero perder todo lo que el mundo pueda ofrecer para poseer a Cristo es igual a tenerlo todo. El Hijo es superior a todo, por lo que tenerlo a Él es lo único que realmente necesitamos. Pero despreciarlo es la peor decisión que el ser humano pueda tomar. Se puede practicar una religión, se puede intentar ser moralmente bueno, se pueden hacer muchas cosas buenas, obras benéficas. Se puede tal vez tener amor, se puede tener salud, se puede intentar y alcanzar cualquier meta o éxito en la vida. Pero querido amigo, si tu vida no está en Cristo, todas esas cosas son la nada misma. Un día muy pronto estarás delante del trono de Dios. Mi pregunta es, ¿qué harás delante de su presencia? ¿A qué logro en la vida te vas a aferrar para que te salve de su ira a causa de tus pecados? ¿Cuál será la obra buena que hayas hecho que te justifique delante de su justicia perfecta? Nada, ninguna. Entendé que nada ni nadie en este mundo te puede salvar, aunque vos pienses que sí, que solo existe un camino a la salvación, que es Jesús, el Hijo de Dios. Él se entregó en la cruz para que por medio de su muerte pueda salvar a todos los que confían de corazón en Él y se arrepienten de sus pecados.
Por eso quiero decirte que si esta misma tarde venís a Cristo reconociendo tu bancarrota espiritual, su promesa es que te dará salvación, perdonando todos tus pecados y dándote la vida eterna. Y que quede claro, no es que tus problemas en este mundo se acabarán. No, nada de eso. Pero se nos promete algo infinitamente mejor. Una herencia cuando Cristo regrese al mundo en la ciudad eterna que Él ha preparado para su pueblo. Allí no habrá más muerte, ni más lágrimas, ni dolor, sino la paz y el gozo que los redimidos por el Cordero tendrán por toda la eternidad. Quiero dejarte esa pregunta, querido oyente. ¿Qué harás en esta tarde? Te animo a que vengas a Cristo, que no esperes más.